Ángel, ¿alguna vez, seguro que sí, te has preguntado el por qué no tienes hermano o no has tenido hermano? Pues sí, preguntármelo me lo he preguntado, pero la explicación es que además mis padres ya estaban, digamos que, creyendo que no iban a tener hijos, y un día tuvieron la sorpresa de que mi madre estaba embarazada, ¿no? Llevaban 5 años casados, ¿no? Y bueno, pues no, aparentemente no había ningún impedimento, pero bueno, no se produjo el embarazo hasta 5 años más tarde, y es verdad que en aquellos tiempos pues no había los avances tecnológicos ni los avances de fecundación in vitro ni ese tipo de cosas, pero yo fui un niño que muy bien recibido, porque mis padres se pusieron contentísimos al saber que estaba mi madre embarazada. Porque te hiciste esperar, claro. Claro, porque me hice esperar. Y después, además, esto es una cosa, el embarazo de mi madre lo pasó muy mal porque cuando estaba en el 7º mes se murió mi abuela, o sea, su madre, y el día que yo nací murió mi abuelo paterno. Materno, perdón, o sea, ella perdió a sus padres en el plazo de 2 meses y medio de embarazo. ¿Dentro del embarazo? Dentro del embarazo. De hecho, mi padre estaba en el duelo de mi abuelo cuando le avisaron, Lola se ha puesto de parto, vete corriendo porque va a tener al niño. Así que sí, yo creo que fui un niño bien recibido, y cuando nací, pues fue lo que yo lo ejemplifico como lo que es la vida, ¿no? La vida, una vida nace y otra se acaba, ¿no? Mi abuelo muere y yo nazco, ¿no? Lo que pasa es que contigo se acabó la serie. Sí, se acabó la serie, se acabó la serie. Yo ya no sé si después, no sé los motivos, pero ya no, mi madre ya no volvió a quedarse embarazada, y yo, por un lado, de pequeño, pues podía echar en falta hermanos, pero después viendo, ya de mayor, viendo muchas veces cómo acaban las relaciones entre hermanos, digo, pues mira, ese problema que me he quitado, porque unos hermanos bien avenidos son fantásticos, pero cuando entran las rencillas entre hermanos no hay cosa peor que una guerra fraternal, ¿no? También es verdad, las cosas entre familias a veces. Pero fíjate, tus padres, Ángel y Lola, contigo, hijo único, tú no te has estrenado. Yo tampoco, se ve Os vendéis muy caro. Nos vendemos muy caro, sí. Yo estoy casado, mi mujer Ascensión, nos llevamos muy bien, la relación es buenísima, tanto con ella como con toda su familia. Yo como ya te contaré después, mi madre murió joven, y mi suegra, Maruja, pues ha sido una mujer a la que yo, hasta que falleció el año pasado, le tenía y le sigo teniendo, ¿no? Porque aunque ya no esté viva, le sigo teniendo un gran cariño. Y había una frase en el periódico muy graciosa, cuando yo en Sur, que Pedro Luis Gómez, como un amigo nuestro, sí, decía, Escalera, vente a comer conmigo. Y digo, no puedo, es que tengo que ir a comer a casa de mi suegra. Y entonces alguien decía, se podrá separar de la mujer, pero no de la suegra, ¿no? Eso es verdad. Oye, es curioso, porque con la suegra tenemos los dos extremos. Sí. O la tienes atragantada o la tienes cercana. Yo he tenido en eso mucha suerte, porque la relación con mi mujer es muy buena, y si alguna vez, lo que pasa en los matrimonios, bueno, hay una pequeña discusión, vale, mi suegra era una mujer que tenía la habilidad de pacificar y de unir, nunca desunía, nunca le escuché una mala palabra de nadie, y todo el mundo la apreciaba, ¿no? Y mi mujer, que se parece mucho a ella en ese aspecto, tiene también la habilidad de pues, estar pendiente de la familia, un poco también el nexo de unión. Ella en eso se parece mucho a la madre, y la madre cocinaba muy bien, mi mujer también cocina muy bien, en fin, que en eso he tenido una gran suerte, ¿no? Tuve la desgracia de que... No es lo habitual, ¿eh? No es lo habitual, pues tuve la desgracia de que mi madre murió muy joven, yo tenía 22 años, recién cumplidos casi cuando ella murió, y después, pues bueno, en ese aspecto perdí a mi madre, pero he tenido en la familia de mi mujer, pues también hay una segunda familia, una gran familia, y en ese aspecto, pues nada más que puedo hablar cosas buenas, ¿no? Eso es una suerte, porque no todo el mundo logra mantener su primera relación con la pareja de turno
sino que luego además diga, y encima los padres de la pareja son también afines. Mi padre, porque ya te digo que yo no conocía a mis abuelos maternos, porque mi abuela murió escasamente 2 meses y pico antes de nacer yo, y mi abuelo el mismo día, pero mi padre también tenía una gran relación con su suegra, con la madre de mi madre, ¿no? Y él me contaba que él también había tenido una gran suerte, o sea que en eso, tanto mi padre como yo hemos tenido grandes suegras. Yo no he conocido, un detalle, no he conocido a ninguno de mis abuelos, porque mis abuelos paternos, mi abuelo paterno murió cuando mi padre tenía 2 años, y mi abuela materna murió cuando mi padre tenía escasamente pues 20 años, estaba en la mili, ¿no? Solito, sí. Con tu padre y con tu madre. Claro, por eso. Después hemos tenido familia, mi madre tenía 4 hermanos, en fin, ahí hemos tenido, yo de pequeño, una tía que se llamaba María, mi tía Mariquita, fue para mí como mi abuela, ¿no? Que porque me crié mucho con ella, era pues una segunda abuela, no la conocía mi abuela, pero ella en ese aspecto suplió esa faceta, ¿no? Y después también con mis cuñados también me llevo muy bien con los dos, en fin, que no puedo decir nada más que he tenido la suerte de que por mi parte tengo una familia pequeña, no tengo hermanos evidentemente, por lo tanto, pero después con la familia de mi mujer, pues bueno, pues los sobrinos, los hijos de los sobrinos, mis cuñados, mi suegra, en fin, hay armonía y relación. Hay armonía, y la que unía y tejía los hilos para que esa relación y esa unión fuese cada vez más fuerte, era mi suegra. Y es que se trata de la calidad, no de la cantidad, como todo en la vida, ¿no? Hay quien dice, pues sí, tengo una familia muy grande, en números, ¿no? Claro. Pero luego, ¿cómo lo cualificas? Claro, porque es evidente que cuando van pasando los años, ¿no? También nos volvemos más egoístas muchas veces, o más intolerantes, o más intransigentes, y por eso siempre se habla que las cenas de Navidad, o las cenas de Nochebuena, fin de año, pueden ser unos grandes momentos para estar en familia, pero también unos momentos de gran tensión si te llevas mal con alguno, ¿no? Y mirando que lleguen las campanadas, o que haya el discurso del rey. Entonces, por eso, la familia es un aval y un apoyo indiscutible. Pero claro, hay familias y familias, ¿no? No todas son iguales, y hay veces que una mala relación familiar te puede amargar la vida, igual que una buena relación familiar te puede salvar la vida. Totalmente. ¿No? Y eso que en el caso tuyo, con tu padre Ángel y con tu madre Lola, tu padre venía de Zamora, ¿no? Sí, mi padre venía de Zamora porque mi familia paterna son de allí, ¿no? Como se quedó huérfano muy pequeño, con 2 años, como ya te he dicho, mi abuelo trabajaba en Renfe. Y entonces mi padre, cuando ya tenía edad del colegio, lo mandaron al colegio de huérfanos ferroviarios, que entonces estaba en Madrid, solo había un colegio. Cuando estalla la guerra civil, en el año 36, en julio del 36, ese verano, mi padre le habían quedado 2 asignaturas, creo que estaba en segundo o en tercero de bachiller, y entonces estaba en el colegio en Madrid, no se había ido a pasar las vacaciones. ¿De los ferroviarios? Estaba en el colegio huérfano ferroviario de Madrid y no se había ido a Zamora a pasar las vacaciones. Se quedó en Madrid, en el colegio, con su hermana mayor, con mi tía Esperanza, que es la mayor, mi padre era el pequeño, eran 3 hermanos, Esperanza, Paco y Ángel, mi padre. Entonces Esperanza y mi padre se quedan en Madrid, en el colegio de huérfanos, porque le habían quedado alguna asignatura, y mi tío Paco sí estaba en Zamora. Vale. Entonces los 3 hermanos estuvieron 3 años separados, porque a ellos 2 le tocó en Madrid, que era zona republicana, y a mi tío Paco le cogió en Zamora, que era zona nacional. No se reunieron hasta 3 años más tarde. Terminada la guerra. Terminada la guerra, porque una vez que en Madrid los bombardeos eran continuos, la situación era insostenible, el colegio de huérfanos se trasladó a Arbós del Penedès, a Cataluña, porque allí los niños estaban más seguros, ¿no? Y cuando acabó la guerra fue cuando se reunieron en Zamora los 3 hermanos con mi abuela. ¿Y cómo recala él en Málaga? Pues recala porque mi abuela Carolina en Zamora, ella tenía una enfermedad respiratoria y el clima de Zamora no le venía bien. Vale. Como mi tío Paco, una vez que el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios de Málaga se creó en el año 37. ¿En Torremolinos? En Torremolinos. Entonces, como a Madrid no podía ir porque estaba en zona, con la guerra, en zona republicana, entonces mi tío se vino al Colegio de Huérfanos Ferroviarios de Málaga.
y aquí él ya terminó el bachillerato, Sí. y él entró a trabajar, una vez que acabó el bachillerato, entró a trabajar en la escuela de aprendices de Renfe de Málaga. Eso hizo que mi abuela, que el clima de Zamora le venía mal, pensó, si tengo a mi hijo en Málaga, pues Claro. nos vamos toda la familia para Estamos. Málaga, y entonces mi padre también ingresó en la escuela de aprendices. Mi tía Esperanza, en cambio, se quedó en Zamora. Ella era ya un poco más mayor Vale, vale. y ya tenía, digamos que su vida más o menos allí, y se quedó en Zamora. Y ahí conoce a tu madre. a Claro, Lola. ya se conocen, pues no sé, tendrían pues 16, 17, 18 años, ¿no? Eran muy jóvenes, y bueno, pues un noviazgo largo en esos tiempos. Típico. Y nada, ¿Y calle, carretería o centro de Málaga? Sí, ellos vivían en la zona de la Plaza de las Bienmas, ¿no? Eso está en el mero cogollo sí, de la Almendra, como le llaman sí, ahora, sí. centro histórico, Claro, junto a carretería. Está muy cerca de la calle Nuño Gómez, que es muy famosa en Málaga porque es donde nació la casa natal de Cánovas del Castillo, Cierto. calle Nuño Gómez. Y bueno, y ahora la zona está, digamos que revalorizada, porque el centro de Málaga, pues bueno, tiene un auge especial. Que hoy es donde está la hermandad de Viñeros. Viñeros. Nosotros, había como dos plazas de las Bienmas. La que ahora ocupa la cofradía de Viñeros, que se llama Plaza de los Viñeros. Exacto. Y después, un poquito más para atrás, está la Plaza de las Bienmas. Esa se sigue llamando Plaza de las Bienmas, y la de los Viñeros, que también se llamaba de las Bienmas, se le cambió el nombre y se le puso Plaza de Viñeros, ¿no? Y allí tú viniste al mundo. Sí, allí nací yo, efectivamente. Y estuviste hasta los 3 años. 3 años. Yo tengo una visión así, digamos que como de sueño o de alucinación infantil. Recuerdo en la casa de la Plaza de las Bienmas jugando al fútbol con mi padre en la cocina con un balón rojo, ¿no? Son de las pocas imágenes que todavía me quedan de aquella época, y eso sí se me quedó. Y una vitrina en la que yo le hice a mi padre una pequeña faena, porque mi padre era un gran lector, le gustaban mucho los libros, y a mí, pues no sé por qué, las cosas del niño. Le abrí la vitrina, saqué un libro y me puse a romper las hojas del libro. Ay, por Dios. Eso también me acuerdo, sobre todo por el estropicio que formé, y después porque me lo han contado. O sea, Sí, lo del sí. balón sí lo recuerdo, digamos que claramente. Lo del estropicio fue más bien contado, pero sí, allí pues pasé los 3 años primeros de mi vida hasta que nos trasladamos a la zona de Eugenio Gros, esquina con calle Pajaritos, ¿no? Claro, me imagino la casa que habría que habitar, de estas casas antiguas. Bueno, la casa de Plaza de las Bienmas era antigua, la casa de donde nos fuimos ya era una casa nueva, de nueva Claro, construcción. Eugenio Gros. Y bueno, y recuerdo, vamos, porque me lo contaba mi madre, que a ella le costó un poco el cambio, porque ahora Eugenio Gros es centro Es casi, centro ¿no? total. Pero cuando nosotros nos fuimos allí, Estaría perdido. aquello parecía como que te ibas al extrarradio, ¿no? Sí. Había unos árboles que ya han desaparecido, unos árboles grandísimos en Eugenio Gros, había incluso todavía una especie como de zona casi campestre. A lo mejor no estaban ni los bloques de Echeverría. Los bloques de Echeverría O por ahí andaría. creo que no estaban todavía. Creo que lo único que había era una zona de unas viviendas pequeñitas protegidas. Y la ermita Zamarrilla. Y la ermita Zamarrilla, claro. Más o menos. O sea, que a lo mejor tu frase de soy malagueño de nacimiento y de sentimiento Sí. se empieza a cuajar en pleno corazón histórico de Málaga. Sí, eso es indudable, ¿no? Uno es de donde nace, ¿no? Pero también de donde se hace, ¿no? Claro. Y yo esa zona de Málaga pues les tengo cariño, ¿no? A mí me bautizaron en una parroquia, bueno, pues yo creo que si no la más emblemática, una de las más de Málaga, que es la parroquia de los Mártires, ¿no? Claro. Que es la que nos correspondía Claro. a nosotros. Aunque tenía Santa Catalina al lado, ¿no? Sí, efectivamente, Ahí va. pero en los Mártires. Y después me casé en San Juan, o sea que digamos que dos parroquias en las que yo pues les tengo un cierto cariño, ¿no? Un gran cariño. Una me bautizaron, en otra me casé, ¿no? Y ese entorno del centro de Málaga, pues bueno, pues lo he recorrido y lo he pateado muchísimo, de niño primero y después de mayor, porque la vinculación con la Semana Santa, yo creo que aunque no sea... digamos que no puedo yo afirmar que el hecho de haber nacido allí me condicionó después para que me Poquito gustara, tiempo fue, claro. pero porque fue muy poco tiempo, pero sí es verdad que la zona de calle Carretería es una de las zonas más señeras de la Semana Santa de Málaga, por lo menos de la que nosotros vivimos en nuestra infancia, ¿no? Ángel, alguna energía se cuece en ciertos sitios. Sí, yo creo y que Carretería, sí. como otros lugares que tienen su emblema, esa energía existe, Sí, sí, aunque sí. no se perciba No, de una hombre. manera directa, pero está. Sí, está, ¿no? Y además porque uno, bueno, pues
yo tengo siempre que puedo, porque voy por ese camino, paso por la casa, que ya no está, la casa donde yo nací, ya no ¿Se la lleva está. la Piqueta? No, sí, han construido una en el mismo sitio, han hecho otra mucho más nueva, con aparcamiento, con las comodidades actuales, ¿no? Típico, claro. Pero me sitúo allí y dije, pues mira, aquí me trajeron... Ahí está todavía el niño. Sí, sí. Con 3 años no sé si corretearía o no. Sí, hombre, ya, aficionado a darle al balón ya era. Seguro. Lo que pasa es que luego, fíjate tú, ¿quién te iba a decir que con el tiempo, el hecho de que tú te contaran que rompiste uno de los libros de tu padre, como buen aficionado a la lectura que él era, sí. tú ibas a heredar esa afición? Sí, en mi casa siempre ha habido libros, ¿no? Yo creo que lo que uno, lo que ve que hacen los padres, lo quiere imitar, por lo menos en la infancia, Se pega, ¿no? algo. Y yo, cuando mi padre, yo lo veía leyendo, yo me pegaba a él y le pedía que me leyera, ¿no? Yo recuerdo La madre de Pere Sebut, que es una novela que yo he leído mucho después, o sea, mucho después me refiero que la he leído muchas veces después. Sí. Él la estaba leyendo y yo me pegaba a él y le pedía que me leyera algunos párrafos. Y tendría yo 6 años, más o menos, unos 5 o 6 años, 7. No se te olvida. Y lo que yo me daba cuenta, dentro de las pocas entendederas que se tienen a esas edades, es que había como saltos, ¿no? Yo decía, pero vamos a ver, si el personaje está ahora aquí, ahora mi padre me está leyendo otra cosa. Y yo decía, papá, ¿tú te has saltado un párrafo? Y él algunos párrafos que creía que yo no iba a poder entender, me los abreviaba. Ay, pero yo me daba cuenta, decía, pero papá, pero esto no me cuadra, ¿Tú ¿no? prestabas atención? Yo sí, y claro, en cuando tuve oportunidad ya, lo primero que hice fue coger esa novela y leerla yo, y pues ya entendí. Te picaste. Ya entendí, digo, bueno, ahora entiendo perfectamente el argumento, que es lo que pasa, porque es que había una parte, digamos, un poco más melodramática, con la muerte de uno de los hijos de la protagonista, la madre que se queda, que es abandonada. La novela se transcurre en China, ¿no? Y la madre es abandonada por el padre, son 3 hijos, los hijos, una serie de peripecias que mi padre entendía que para un niño no era lo más indicado, Y él ¿no? pensaba en su buen hacer, que esto es un rollo para él, no lo va a entender, me salto que, como él se la sabría, claro. me voy a esta parte. Entonces cuando la leí dije, pues mira, y es más, tenía mi padre muchos libros y algunos pues con el paso del tiempo, bueno, pues se han perdido. Esa novela la sigo yo teniendo en mi casa. Y no la pierdas. No. Porque ese era el ordenador de antes. Claro, ese era el ¿Tú te ordenador. imaginas, Ángel, cuando estabas contando eso, ¿tú crees que hoy se puede retrotraer esa imagen de un padre o una madre leyéndole algo a un niño o a una niña? Pues yo creo que hay padres que lo siguen haciendo, ¿no? Igual que todavía hay padres que se preocupan de que la caligrafía del niño sea la más correcta posible. El leerle un cuento a un niño es una cosa que yo creo que doblemente satisfactoria para el padre y para el niño, porque permite que el padre y la madre estén en contacto con el hijo, ¿no? Ese tiempo de antes de dormir, ¿no? En el que cuéntame un cuento o léeme un cuento, eso no debe de perderse nunca, ¿no? Eso se lo tendremos que preguntar a Antonio Roche. Hombre, a Antonio lo que le van a faltar es voz y tiempo libro para leerle a los 6 niños pero bueno, por lo que sé, y porque es muy buen amigo mío Antonio, le dedica también y les inculca la lectura. Yo, uno de los niños de Antonio, el tercero, Pablo, Sí. es ahijado mío. Eso te iba a decir. O Es sea ahijado que mío. Entonces Pablo, por lo que me dice Antonio, es aficionado también a la lectura y que saca muy buenas notas. Todos estudian, son pequeños, ¿no? Entre 2 años y medio me parece, y la más pequeña, y Carmencita, que la mayor, va a cumplir ahora 14 años, ¿no? Claro. Entonces están en edad de que el padre o la madre les lean cuentos y estén pendientes de ellos. O sea que entre los sobrinos que tenéis a nivel Sí, familiar sí. y los hijos de ahijados, Antonio Roche, claro, hombre. bueno, compensáis. Hombre, por supuesto. Ahí os desahogáis y esos instintos, Claro, pues hombre. uno los va echando para adelante, ¿no? Por supuesto. Pero claro, el niño se va haciendo Sí, mayorcito, sí. Eugenio Gros ya es otro ambiente, Sí. ¿verdad? Y empezamos con el Colegio López de Vega. López de Vega, en calle Cataluña, sí señor. ¿Y allí qué pasa? Pues nada, pues era el colegio quizás más cercano, o había otro más cercano a mi casa, pero mis padres me inscribieron allí y bueno, yo tengo muy buenos recuerdos. El que era director y fundador, uno de ese colegio, es José Miguel Fernández Pellegrina, que después fue senador por el Partido Popular,
en aquellos tiempos nosotros le llamábamos Don José, ¿no? Era muy buen aficionado al fútbol. Yo jugaba en el equipo de fútbol del colegio. Como no era un colegio muy grande, en una misma mañana me daba tiempo primero a jugar el partido de fútbol, después a hacer atletismo y después participar en el balonmano, porque en esos tiempos los colegios participaban en ligas escolares, claro, todos los sábados, y había que llenar los equipos. Había gente, por ejemplo, para el fútbol había siempre más, digamos que más afinidad y más gente para jugar, pero para otros deportes más minoritario, a mí el voleibol nunca se me ha dado bien, pero si faltaba uno, pues ahí me ponía. Además, lo del fútbol no se te daba mal, ¿no? No se me daba mal, vamos. Dentro de lo que se puede. No era el paquete del equipo, no se me daba bien, hasta que ya llegó un momento en el que me di cuenta que el fútbol no era para, o sea, que ni yo tenía la suficiente afición como para todo lo que supone entrenar ya de una manera más reglada, y ni tampoco quizás las cualidades como para esto. Pero sí estuve una temporada en infantiles con 13 años en los infantiles del Málaga, ¿no? Y aquello ¿En el anexo? En el anexo. Al lado de la Rosaleda. Ahí íbamos a entrenar martes y jueves, y después los partidos que eran o sábado o domingo, cuando jugábamos en casa, y después los fuera, ¿no? Y ahí fue tu primera toma de contacto con el entorno urbano de Martirico. Sí, señor. Sí, o sea, el Málaga, el fútbol... Sí, porque hasta es entonces, lo que te hace aterrizar y conocer, claro, Martirico. Porque hasta entonces la única vinculación que había tenido es que esporádicamente algún partido de fútbol que había ido con mi padre a ver a jugar al Málaga. Vale. El primer partido que yo vi en la Rosaleda fue un Málaga-Sevilla que acabó en empate a 0. Vale. O sea que tu padre también era aficionado. Era aficionado al fútbol, pero no socio. Vale. Íbamos al fútbol de forma esporádica. Cuando había ocasión. A lo mejor un domingo, vamos, ¿quieres venir al fútbol? Va al Trofeo Costa del Sol en verano, algunas veces. Claro. Pero mi padre no era socio del Málaga, ni íbamos todos los domingos. Yo, en la única época que he ido todos los domingos al fútbol fue la temporada que yo estaba jugando en los infantiles, que teníamos un carnet para entrar gratuitamente al campo, y entonces, además era la época dorada del Málaga, la época de Viverti, Vilanova. Bueno, histórica. Y entonces ahí siempre iba con mi carnet, además me hacía mucha ilusión porque era un poco como, pertenezco a esta casa, ¿no? Soy de la institución. Y entonces entraba y recuerdo el homenaje que le dieron a Arias, capitán famoso del Málaga. En el homenaje a Arias, los equipos de la cantera, todos vestidos de blanquiazul, le hicimos un pasillo por el que él, cuando él salió, para recibirlo, y el homenaje en el partido que le dieron ya para despedirlo, ¿no? Qué bueno. Entonces, ahí fue digamos que cuando aterrizo ya de una forma más grande en Martirico, que a lo largo de mi vida se ha mantenido esa vinculación con Martirico. Por eso no sacaba a relucir, porque fíjate tú, que después de López de Vega, tú eras buen estudiante, ¿no? Digamos que bueno, aprobaba, iba saliendo adelante sin grandes matrículas de honor, pero iba aprobando, y entonces, pues bueno... ¿Al Instituto de Martirico? Al Instituto Nuestra Señora de la Victoria, Martirico. Ahí está. Y ahí estuve, pues, el bachillerato, ¿no? El bachillerato, hasta COU, y después, pues, me fui a la mili. A ver, porque tocaba, ¿no? Sí, porque no pedí prórroga. Es decir, ahí yo tenía la duda de si empezar a matricularme en una carrera, pedir prórroga y acabar la carrera y después irme a la mili. Por tu cabeza, en cuanto a las carreras, ante la duda de mili o carrera, ¿qué pensabas sobre la carrera? A mí me gustaban las carreras de letras, ¿no? Hombre, tú leías mucho. Sí, claro. Ya. Se me daba bien las letras, la literatura, la historia, la geografía, el arte, en fin, ese tipo de asignaturas yo las aprobaba con más facilidad, sí. No hubiese hecho nunca carrera como físico, o como químico, o como biólogo, ¿no? Porque los temas humanísticos te gustaban. Claro, entonces, porque uno ve para lo que está más capacitado. Yo tenía facilidad para expresarme por escrito, al leer mucho pues es más fácil, ¿no? Pero yo me daba cuenta que para una carrera de ciencias puras y duras yo no estaba, porque además hubiera sido un fracaso y me hubiese frustrado, y además hubiese sido para mis padres también tirar el dinero en meterme en una cosa que yo no iba a poder hacer, ¿no? Entonces, ante el dilema dije, vamos a dejar la carrera de momento a un lado y que me llama la patria. Sí, porque pensé, y mi padre también me aconsejó en eso, que era más fácil irte a la mili con 20 años y después pasar el año y pico que tenías que estar y volver y estudiar, que no digamos que vas pidiendo prórroga y otra y otra y otra, y ahora te metes en 25, 26, 27 años
y tienes que irte. Yo tenía Quítatela cuanto antes y ya está. Estaba también la opción de las milicias universitarias, pero no tenía yo eso claro de estar estudiando todo el curso y ahora en verano tener que... Total, que pensé. ¿Y el bombo dónde te manda? Pues mira, el bombo me toca a Ceuta. Hice el campamento en Camposoto, en San Fernando, en Cádiz, y me toca la mili en Ceuta. Y me mandan al cuartel de automovilismo, que pertenecía a infantería, y allí estuve pues desde febrero de 1981 hasta... ¿Vistiendo el caqui? Vistiendo de caqui. Pero fíjate, vamos a ver, no soy nada original, pero para un hombre como tú, que no te has sacado el carnet de conducir en tu vida, y además por convicción, ¿verdad? Que hagas la mili en automovilismo. Claro, porque esa es la bolita, ¿no? Te toca, te mandan allí. Y claro, cuando llegamos, preguntaron a cada uno qué estudios tenía, bueno, entonces, yo carné no tengo. Las dos funciones principales de ese destacamento eran repartir agua con cubas, con camiones cubas a los acuartelamientos de Ceuta, sobre todo a la Legión, regulares que estaban en una zona digamos, más alejada del centro de Ceuta, y la otra función que teníamos era el parque de automovilismo, el arreglar pues los automóviles del mantenimiento, reparación, chapa. ¿Y tú de coche? Pues por eso a mí me hicieron cabo a lavandería. Claro, había dos opciones. Vale. Una era mandarme a la cocina. Sí. Y la otra, mandarme a la lavandería. Y entonces, la única vez en mi vida que yo he quedado número 1 de mi promoción fue en el examen de cabo. Toma ahí. Y claro, entonces era el cabo más antiguo, porque como en el ejército va por el número que sacas en la promoción, es lo que te da después a puntos iguales. Por ejemplo, hay 5 son tenientes, pero ¿cuál es el más antiguo? ¿Por qué es el más antiguo? Porque es el que ha sacado mejor nota en el escalafón. Entonces, la única vez que yo quedaba y lo contaba, me hacía gracia, porque tuve que hacer un examen. El examen te dan un libro, se llama el libro del cabo. Tenías que aprenderte el libro del cabo, después era facilito, ¿no? Tampoco. Pero no seas tan modesto, Ángel. Serías número 1 porque así estaba un poco reglado el formato, ¿no? La forma de proceder para ser cabo y luego estar con los galones adecuados, ¿no? Pero tú has sido número 1 luego en otras vicisitudes profesionales. Sí, en otras me he ido defendiendo y bueno, lo he hecho lo mejor posible. Pero que ahí lo que me hacía gracia es porque, como decían, había un argot en la mili que dice que voluntario ni a coger dinero, ¿no? O sea, yo me presenté porque me obligaron, ¿no? Me dijeron, tú tienes, como claro, no podía hacer otra cosa en el cuartel porque no tenía conocimiento. No teníamos esa coyuntura. Después, cuando ya fui cabo, ahí me quedé, porque había otro compañero que sí quería hacer cabo primero y después reengancharse. Yo dije, mira, no. No era lo tuyo. Yo era más antiguo que él, porque había quedado un poquito por encima, y le dije, no te preocupes, tú quieres ser cabo primero, preséntate, porque yo no me voy a presentar. Yo a mí me ha puesto el galón porque me lo tenían que poner, pero ni yo tengo vocación, con todos mis respetos, ¿no? Claro. Admiro mucho la función que hacen los militares, pero mi función era acabar cuanto antes, venirme a Málaga y estudiar. ¿No? Y vienes a Málaga, claro. Te reencuentras, ya con la miliquita. Sí, eso liberado. Fue de las cosas mejores porque te das cuenta la angustia que es cuando tú acabas la carrera. Yo lo he vivido y ahora te tienes que poner a buscar trabajo. Estoy contigo. Pero ahora resulta que no puedes buscar trabajo porque primero tienes que quitarte la mili. Mira, yo no entré en Sur en plantilla, en el periódico que tú conoces como yo menos que tú. Cuando entraron José Antonio Frías y Pedro Luis Gómez, que fuimos de la misma promoción, porque yo tenía la mili pendiente. Claro, entonces... ¿Y ellos por qué se quedan? Porque ya se habían quitado la mili, pero no porque lo hubieran hecho, porque se habían librado. Claro, no, por eso, es decir, en aquel momento con 20 años uno se echa a la espalda cualquier cosa. Con 25 ya se lo piensa más. Y si encima ya después tienes tienes un trabajo que dejar, una novia que también te estás diciendo, hombre, ya habría que ir pensando en casarse, y tú dices, no, espérate, que ahora tengo que estar yo. Y bueno, podías tener la suerte de que te tocara. Yo me tocó infantería y eran 14 meses, pero si te toca en marina eran 18 meses, eran año y medio. Sí. Encima suerte. Entonces con 27 años te metes año y medio y cuando te vuelves tienes casi 30, ¿no? Un hachazo en tu vida. Pero no ocurre y tú quieres recuperar el dilema que tenías, que estudiabas. Claro, porque ahí entonces no había facultad de periodismo en Málaga, no se creó hasta el año 92,
estamos hablando... ¿Tú ya pensabas en el periodismo? Sí, sí, a mí me gustaba el periodismo porque otra de las cosas que me aficioné yo en mi casa desde niño era a leer el periódico. Mi padre compraba Sur y yo pues leía Sur. ¿Sabes? Cuentas eso y me acuerdo de mi casa. Claro. Porque mi padre también tenía... Él tenía el Sur, pues era... esa costumbre. Y yo recuerdo que les decía de niño, incluso 8 o 9 años, no tendría más, como entonces no había, como ahora, la posibilidad de enterarte de los resultados al momento, papá, tráeme el AS y el Marca. Y todos los lunes mi padre me traía a mí el AS y el Marca, y yo pues veía el AS y el Marca a ver cómo, porque el Málaga sí sabía cómo había quedado, pero para ver el Rayo Vallecano tú dirías, bueno, ¿y qué interés tiene el Rayo Vallecano de Pontevedra? Pues a mí en aquel momento me interesaba el Rayo Vallecano Pontevedra y entonces en el periódico yo me leía, veía los juegos grabados, los futbolistas. De hecho, cosa que ahora soy incapaz, me sabía las alineaciones de memoria del Málaga, de los 11 de la plantilla, desde el Américo Montero, me lo sabía. Y cuando iba a pelarme a la barbería que había al lado de mi casa, el barbero, como sabía mi afición, me preguntaba, dime la alineación del Málaga, si me la das, te regalo un caramelo. Y mi padre, niño, dile la alineación. Y yo, después ya lloraba cuando el Málaga perdía, unos berrinches que hoy en día dije, yo ahora no berrinches ninguno, o sea que el Málaga pierde, hombre, lo lamento muchísimo, la temporada que está haciendo, que Málaga está en la cima de todo, sí. Málaga como ciudad. Sí. Y sin embargo, en el fútbol... Resulta que en Forbes he publicado estos días en Sur que es el destino preferido de todo el mundo fuera de las capitales de las capitales de los países. O sea, no cuentan Madrid, París, Londres, pero fuera de eso, Málaga es el destino más buscado en Internet como lugar para ser visitado en todo el mundo. Correcto. Bueno, estamos en la cumbre y el equipo está a punto de descender. No se entiende. Por una mala gestión, no lo sé. Entonces, en mi infancia, que tuve la suerte de eso, te digo como antes, de los Viverti, Migueli, Berruezo, ahí eso era, cuando el Málaga ganaba, yo ese tenía como un chute de adrenalina positiva, claro, y cuando perdía, que también perdía, claro, en la radio ahí pegado aquellas radios que había, ¿tú te acuerdas? No los transistores, sino esas radios grandes. No, la radio grande, claro. Me ponía yo con la orejilla a pegar la radio y a ver cómo iba el Málaga, cuando había los carruseles que conectaban todos los partidos a la vez, ¿no? Sí, señor. Entonces, pues bueno, volviendo a lo que estábamos hablando... Fíjate, pero al hilo de lo que cuentas, sí, con relación al hábito de tu padre de traer periódicos a casa, es casi una continuidad de cuando te leía los cuentos. Claro, porque yo me aficioné, primero empecé leyendo cuentos, después empecé con los tebeos, el Pulgarcito, claro, el Terrapitán Trueno, Roberto Alcácer y Pedrí, me los compraba, ¿no? Claro. Después pasé a las novelas del oeste de Marcial Lafuente Estefanía, Silver Key, Clark Carrado, en fin, y de ahí ya las novelas. La primera novela que yo recuerdo, que sin dibujos, es decir, ya solo texto, ¿no? Texto, ya sí. Las aventuras de Tom Sawyer, ¿no? Y después La isla del tesoro, Robinson Crusoe. Esas son 3 novelas que yo tengo marcadas en las 3 primeras que leí. Y después La madre que te he dicho antes, esa novela ya un poquito más mayor, ya claro, tendría 11 o 12 años, ya también la leí, ¿no? Por tanto, tu padre, a él tú le debes la afición a la lectura. Sí, señor. Y también la sensibilidad por conocer las cosas que pasan. Sí, la actualidad. Esa deportiva, claro, o local. De hecho, los domingos en mi casa, pues era el desayuno con churros y Sur. Mi madre preparaba allí algunas veces... Era una liturgia. Decía, mamá, prepárame el chocolate. Y a lo mejor ese domingo me hacía chocolate con churros. O si no, ¿tú te acuerdas? El pan frito con un poquito de aceite, de azúcar por encima, mojado en el chocolate, ¿no? Sí. Y mi madre pues me lo preparaba. Mamá, prepara... Una ceremonia. Claro, una ceremonia. Dominical. Y el periódico. Claro. Recuerdo, yo cogía, dentro de mis conocimientos, pues había noticias que, bueno, no las entendía mucho, pero... los miraba, ¿no? Y entonces siempre... algo se quedaba. El mundo del periodismo, las películas, me gustaban de niño mucho las películas relacionadas con el periodismo, la investigación de estos reporteros que iban... ¿Tenías espíritu curioso? Sí, hombre, porque un poco en la vida la lectura te abre a muchos mundos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En Málaga no había periodismo. Claro, en aquel momento no había. Yo acababa de llegar de Ceuta, de la Mili. Entonces, ahora mi padre estaba dispuesto a pagarme la carrera, ¿no? Pero, claro, irme 5 años a Madrid, después que acababa de llegar, total, que lo más parecido y que más se asemejaba a lo que a mí me gustaba, pues me matriculé en Filosofía y Letras, ¿no? Sección de Historia. Empecé los 2 primeros años, los 3 primeros años eran comunes,
y a partir ya de cuarto y quinto la especialidad. Entonces cogí dentro de la especialidad de historia, cogí la especialidad de historia contemporánea. Historia contemporánea. ¿Terminaste? Sí, terminé. Además ahí 5 años, ¿no? Y los 2 últimos años con bastante, de 10 asignaturas entonces eran asignaturas de 5 años por curso, ¿no? Pues en cuarto yo tuve 4 sobresalientes y un aprobado, y en quinto 4 sobresalientes y una matrícula. Qué bien. ¿Y qué pasa cuando terminas? Pues cuando terminé... Porque, ¿qué te quedaba? Claro, hice también, cuando estaba en quinto de carrera, hice también el curso de adaptación pedagógica para poder dar clases. ¿Ser profesor? De ser profesor. Y volviendo a mis orígenes, ¿dónde hice ese curso de adaptación pedagógica? En la antigua Escuela de Comercio en Martirico, donde estuvo después la primera facultad de periodismo en Málaga, en Martirico, ¿no? Correcto. Entonces lo hice ahí, claro. Lo aprobé. Porque tu idea era ser profesor, en principio. En un principio, bueno, ¿la posibilidad? Sí, era lo más parecido a lo que había estudiado, pero como muchas veces uno va por... la vida no es una línea recta, ¿no? Sino que tiene muchos meandros, muchas situaciones que te van apartando de esa línea recta, y me surgió, como me gustaba escribir, me surgió la oportunidad de colaborar en un periódico. En un principio hacía artículos relacionados con la historia, ¿no? Claro, que era lo que historia de Málaga, ¿no? podías dominar. Recuerdo que mis primeros artículos... ¿Cómo era el periódico? Se llamaba Málaga Hoy. Anda. No el actual, no, sino que estaba... Porque el propietario de ese periódico tenía otro periódico que se llamaba, y creo que se sigue llamando, Melilla Hoy. Y tenía una edición en función de Málaga. Y montó una edición en Málaga, Málaga Hoy, relacionado con Melilla Hoy. ¿Cómo te llega el contacto? Pues como surgen estas cosas en la vida, buscándose uno las habichuelas. Anda, ¿tú ibas por ahí? No, yo fui allí, o sea, yo me presenté. Ay, qué gracioso. Les dije al redactor jefe, mire usted, yo que me gustaría colaborar aquí. Que yo se escribí. Y me dijo el hombre, muy bien, pues vamos a hacerte una prueba. ¿Qué te parece el carnaval? Pero no escribir el carnaval de ahora, sino porque era esa época... Estaba recuperando. Creo que sobre febrero, por ahí. Haznos una serie de 5 artículos históricos sobre el carnaval antiguo. De Málaga. Yo me fui a los archivos. ¿Te documentaste? Y lo escribí, y se publicaron, les gustó, y me dijeron, bueno, pues venga, pues te vamos a hacer colaborador del periódico. ¿Y ahí entró el gusanillo? Ahí ya se aumentó el gusanillo, porque desde niño me gustaba escribir. Yo todavía conservo algunos cuentos y relatos que yo escribí con 11 o 10 años, que mi padre... ¿Manuscritos? Yo los escribía a mano y mi padre me los pasaba a máquina, ¿no? ¡Qué complicidad con tu padre! Y lo tengo ahí guardado, y después mi madre, se los leía a mi madre, y mi madre, claro, pues se reía, claro, la madre, ¿sabes? Siempre... ¡Qué bien escribe mi hijo! Aunque el niño lo que haga el niño sea una patochada, bueno. Pero bueno, y en fin, pues bueno, pues en este periódico Málaga Hoy, pues me dieron esa oportunidad. Lo que pasa es que la oportunidad fue más corta que las que le daban al platanito cuando quería ser torero, porque el periódico cerró. Las ventas iban mal, pero el dueño pues se dio cuenta que aquello no. Fue una experiencia cortita. Entonces pues ahí cerró, y ahí se acabó mi vinculación con este primer periódico. Pero como me había gustado aquello, yo vi que podía tener una continuidad, pues volvimos a lo mismo, a llamar por teléfono, sí, y a ofrecerme. Yo estoy, como decía, disponible y a la espera de destino. Y me fui hablé con mi amigo Antonio Roche, que ya lo me mencionado antes. Compañero de la profesión. Yo había colaborado con Antonio en la revista que él tenía, en la revista Nazareno. Y ahí surge el tema cofrade a nivel periodístico, ¿verdad? Bueno, ahí surge, digamos, que la colaboración con la revista Nazareno, porque me gustaba la Semana Santa, y hice creo que publiqué 2 o 3 artículos en la revista Nazareno. Pero el que yo haga o haya hecho durante 30 y tantos años información cofrade fue también un poco de casualidad, vale. Porque cuando entro a trabajar en el Diario de la Costa del Sol, que los directores eran Agustín Lomeña y Manolo Jota, bueno, pues ellos me dieron también la oportunidad, me hicieron un contrato en prácticas, 1 mes, lo superé, ya me hicieron un contrato de 6 meses, bueno, pues yo ya empecé a trabajar en ese periódico, hacía un poco de todo, ¿no? Información municipal, claro, de sindicato, de lo que encartaba. Pero tú ya estabas un poquito rodado. Sí, yo ya estaba un poco rodado, porque además había procurado rodarme viendo a los que lo hacían bien, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas de aquellos compañeros que...? Sí, allí estaba. ¿Cuáles eran los referentes? En el Diario de la Costa del Sol. Un referente que yo había seguido mucho en Sur era a Julián Sesmero. Julián Sesmero, porque tocaba temas de historia, temas de Málaga, de cultura. Arte. Entonces los artículos de Julián a mí me gustaban mucho, ¿no? Era la página 3, ¿no? Sí, él tenía...
después también Paco Cañete en deporte, Manolo Castillo padre en deporte, claro. Pedro Luis Gómez en el tema de Málaga, Joaquín Marín, que entonces todavía no era porque director. En casa aunque tú estuvieras en otros periódicos, en casa se seguía leyendo Sur. Sí, mi padre seguía comprando Sur. Claro. Lo que pasa es que ahora ya compraba Sur y el que yo estaba, ¿no? Vamos, sí. Para mí, una de las cosas que yo me llevé una mayor alegría fue el día que yo entré a trabajar en Sur, ¿no? Claro. Eso era como cuando tú has estado jugando en un equipo de fútbol pequeño y te ficha el Real Madrid y tú dices, para mí ya he tocado techo, ¿no? Sí, pero por poner esa cronología... Lo de la Semana Santa fue en el periódico del Diario de la Costa del Sol, fue de casualidad, porque un día en una conversación de estas cotidianas yo dije, pues cuando llegue Semana Santa, el miércoles santo me tenéis que dar la tarde libre. Porque tú salías fusionada. Claro, y ponéis, ¿por qué tú quieres el miércoles? Digo, porque yo saco un trono el miércoles santo. Ah, ¿que tú sacas trono? Sí, hombre, yo saco trono, me gusta la Semana Santa. Pues ya está, ya no tenemos que buscar más. Tú te vas a encargar de la información cofrade. Ángel, si es que esto ha evolucionado muy deprisa, pero en los medios de comunicación de los años 60, 70, 80, 90, no es lo que hoy tiene de ebullición la Semana Santa. No, hombre, entonces no. A mí me pasó en la SER lo mismo. Yo también sacaba un trono, yo tenía un apego con la Semana Santa. Y claro, como nadie en la SER, en la radio, había hecho retransmisiones, claro, te toca. Claro. Y uno no es que fuera un super cofrade. Que yo en esa época además no... digamos que mi vinculación era esa, como muchos malagueños, sacar el un trono, ¿no? Un nazareno, para arriba y para abajo, tomarte tu cervecita y pasarlo bien. Sí, hombre, claro, estamos hablando que cuando tienes 17, 18, yo empecé a sacar tronos con 16 años. Claro, ¿no? ¿Quién no ha hecho eso? Entonces, pues bueno, era un poco de aluvión. ¿Dónde hacía falta, te enterabas, dónde hacen falta hombres de trono porque han quitado a los hombres pagados, hacen falta niños, chavales jóvenes? Aquí, pues yo iba allí. Total, que ahí te bautizaste, aunque en el nazareno algo hiciste. Ahí había hecho, pero el nazareno digamos que lo había hecho de un punto de vista más histórico, ¿no? Correcto. Aquí no, aquí reportaje, ya, alguna documentación. Aquí ya fue, pues, actualidad. La Semana Santa del año 88, que fue la primera del 89. Sí, del 89. Fue la primera Semana Santa que yo cubrí yo solo, porque en el de reportero, calle, sí, para arriba y calle para abajo. Hacía lo que podía, porque estaba yo solo y el fotógrafo, ¿no? Sí. También bien es cierto que no había el despliegue, como tú acabas de explicar. Y no había tantas cofradías. Claro, no había el despliegue de hoy en día y tampoco se me pedía que escribiese desde la primera hasta la última. Como hoy se hace. Entonces, bueno, pues yo salía, veía lo que podía, escribía... Claro, pero ¿quién escribe Semana Santa por entonces? Miguelito Rosado, ¿verdad? No había grandes periodistas especializados. No, hombre, Pedro Luis Gómez, que era el referente principal en Sur, Antonio Roche, que también en la Gaceta de Málaga, tú que estabas en la SER y impulsaste una formación. Maritere Campos, que transmitía con Radio Juventud. Domingo Mérida. Antonio Guadamuro. Diego Gómez, Antonio Guadamuro. Guadamuro, que era un referente en la COPE, en fin. Digamos que eran habas contadas, ¿no? Exacto. No había como ahora, digamos que una cantera de gente que... Y que durante todo el año se mantiene. Claro. Aquello era puntual, cuaresmero, Semana Santero. Sí, había. Pero te tocó. Me tocó. Y ya una vez que me pusieron el capirote... Amigo, no te la has quitado hasta hoy. Pero ojo, no contentos con el diario Málaga, de Manolo Jota y de Agustín Lomeña, surge la Gaceta de Málaga. Ahí ya, digamos, fue algo más serio, algo ya con más... perspectiva. Porque ahí la Gaceta, el director de... Paco Fadón. Era Paco Fadón. Yo había coincidido con Paco Fadón en el Diario de la Costa del Sol, porque él colaboraba en el Diario de la Costa del Sol, dejó el Diario de la Costa del Sol porque lo nombraron director de la Gaceta. Exacto. La Gaceta en esa época pertenecía a Prensa Malagueña, a Sur, y yo entré ahí y bueno, nuestro común amigo Antonio Roche fue un poco el que hizo de valedor, ¿no? Mira, vente con nosotros, tal. Me hicieron una oferta económica un poquito mejor, un contrato indefinido y me fui. Yo estaba recién casado, como aquel que dice, y dije, bueno, pues estos ingresos me vienen bien. Porque claro. ¿Pero ya te habías casado con Ascensión? Sí, no, yo me casé con Ascensión el 12 de octubre de 1989, estando en el Diario de la Costa del Sol. Estamos. Tengo el periódico... O sea, que el contrato te vino... Claro, el contrato de... A ver, el contrato en la Gaceta fue escasamente 2 meses después, ¿no? Vale. Entonces, pues bueno, me fui. También influyó mucho el hecho de que me iba con gente que eran amigos míos, ¿no? Gente joven. Entonces,
bueno, un proyecto bonito. Me pillaba también más cerca, porque como antes hemos dicho, yo no tengo coche, ¿no? El Diario de la Costa del Sol tenía la redacción en el polígono Los Vegas, en el polígono El Viso, en la calle, la avenida Los Vegas, en el Viso. ¿Dónde hacían los donuts? Pues por allí. Y que olían los donuts. Y la Gaceta, cuando yo empecé a trabajar, el primer año de la Gaceta estuvo en Calle Lario, pero cuando yo entré en la Gaceta estaba en Puerta del Mar, en pleno centro de Málaga, y me cogía a mí estupendo, ¿no? Y bueno, pues estuve allí 10 meses escasos, 11, sí, del 1 de enero al 31 de octubre. Y hacías de todo, actualidad local. Fundamentalmente hacía información municipal en esa época, claro. Información municipal y la información cofrade, porque acuérdate que la Gaceta tenía un apartado, una separata que se llamaba La Gaceta del Cofrade, ¿no? Correcto. Y ahí sí que ese periódico apostaba mucho por la Semana Santa. Sí, pero apostó de una manera especial por Málaga en general. Por Málaga en general. Porque hacía un periodismo muy cercano. Sí, era muy local. Muy de la gente. Y ahí conocí, pues bueno, a gente como Manolo Merchán, Antonio Pérez Rebola, claro. Guillermo López Vera, sí, una Antonio plantilla Roche, maravillosa. Javier García Recio, en fin, Encarna Maldonado, Ana Barreales, María José Mendoza, con las que después he pasado gran parte de mi trayectoria en Sur. Bueno, Ana Barreales y yo entramos en Sur el mismo día y María José Mendoza también estuvo con nosotros. Porque la Gaceta de Málaga era de prensa malagueña. Claro, cuando cierra la Gaceta, Sur rescata a Antonio Roche, a María José Mendoza, a Ana Barreales y a mí. Nosotros, Roche, Barreales y yo, nos quedamos los tres a trabajar en Sur. Anda ahí. Y María José Mendoza, el periódico la mandó a una televisión que él tenía en aquella época, una televisión local, y estuvo en la televisión local 3 o 4 años hasta que ya esa televisión desapareció y María José también entró en la plantilla de Sur. Estamos. ¿Y eso fue cuándo? Pues ya te digo, entré en Sur el 1 de diciembre de 1990. Hasta hace nada. Hasta el mes pasado. 30 años. 32 años y un mes. 32 años, un mes y 8 días. Parece la condena de lo de los 8 días, sí. Pero no ha sido una condena, ha sido una suerte, porque como te decía hace un momento, cuando me comunicaron que yo era uno de los redactores que al cerrar la Gaceta pasaba a Sur, para mí fue aquello, pues eso, una gran alegría, ¿no? Porque yo veía... Al mejor periódico. Claro, veía que llegaba a un sitio con unas grandes posibilidades, ¿no? Claro. Para poder hacer el ejercicio profesional que he hecho a lo largo de toda esta trayectoria, y lo que no me esperaba es que me iba a encargar de una información que yo no había hecho hasta ese entonces, sí. Y que se ha convertido, digamos, que en una compañera inseparable de mí en estos 32 años, que es la información sanitaria, ¿no? Claro, porque tú tienes, digamos, muchas caras, pero hay dos que predominan en tu perfil profesional. El perfil cofrade, del periodista profesional cofrade, o semana santero, sí. O, por otra parte, el perfil de informador sanitario. Claro, porque yo llegué a Sur y el redactor jefe era José Antonio Fría, al que siempre le estaré agradecido, y que falleció prematuramente y fue una gran pérdida porque era un gran profesional, ¿no? Y José Antonio Fría pues me adjudicó, siendo el redactor jefe, la sanidad, la información sanitaria, en enero del año 91. ¿Pero qué vio en ti para que te diera la sanidad? Pues no lo sé, porque tú al menos para ser cofrade habías dicho, yo saca un trono. Bueno, pues en aquel momento se habían quedado libres en Sur 2 áreas, una era educación y otra sanidad. Y él me preguntó, ¿tú tienes alguna preferencia? Y yo dije, hombre, yo prefiero educación. Pero él, no sé, a lo mejor pensó y acertó que me iba a ir mejor con la sanidad y me la dieron. Y en un principio yo... Hombre, como acababa de llegar, estaba muy ilusionado, pues bueno, pues no dije nada, lo que sanidad, como si me pone a hacer sucesos, provincia o deporte, lo que sea. Claro. Pero, claro, yo había estado haciendo información municipal en la Gaceta, que es lo que en aquel momento conocía más. Ahí tuve que abrirme camino y empezar a conocer términos más profesionalmente, términos médicos, términos de los que yo no tenía un gran conocimiento, pero para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues pegarse al que sabe, buscar buenas fuentes, ganarte la fuente, no perderla, porque una fuente te cuesta una eternidad, una buena fuente te cuesta mucho conseguirla, pero la puedes perder en un minuto como cometas un error. Ganarte la confianza de eso no es fácil. Tus allegados. Y más en el mundo sanitario, donde muchas veces los médicos y los investigadores utilizan una terminología que tú no puedes después vulgarizar, tú no puedes tampoco... Tú tienes que jugar con un lenguaje comprensible para el gran público, o sea, para cualquier lector, pero sin perder rigor. O sea, porque no puedes
vulgarizar algunos términos. Hay veces... ¿Quién hacía información sanitaria? Antes que la hiciese yo, otro compañero al que me une también una gran amistad, Pedro Tornay. Pedro Tornay claro. ascendió a jefe de sección, y al ascender a jefe de sección se quedó libre la parcela sanitaria. Y no me extraña porque yo con Pedro tenía también muy buena relación de que nos habíamos conocido él estando en el sur ya y yo en la Gaceta, pues que incluso a lo mejor José Antonio Frías le preguntó a Pedro Tornay, oye, ¿quién te parece que podría sustituirte? Pues este puede tener... Pues mira, pues Escalera, ¿qué tal? Y nada, me puse la bata blanca y también he estado 32 años con la bata blanca puesta. Pero Ángel, no se nos puede pasar por alto, no sé, por eso quiero que lo cuentes. Sí. Ese día en que tú dejabas de ser lector de Sur, aunque siempre lo has sido después, Sí. a ser actor en Sur. Hombre, pues eso te hace una... Y que tu padre te leyera. Claro, mi padre guardaba mi padre estuvo en vida 12 años de mi tiempo en Sur. Yo entré en el 90 y él murió en marzo del año 2002. O sea, son casi 12 años en los que disfrutó y le hacía una gran ilusión que su hijo escribiera en Sur, y él compraba el periódico, y ya se lo enseñaba a los amigos, en fin. Esa cosa, recortaba muchas veces los artículos, en fin, se llevó esa gran satisfacción. Y bueno, para mí, el primer artículo que escribí, fíjate tú, muchas veces las vidas son coincidencias. Te he contado que empecé escribiendo de carnaval en el Málaga Hoy, en este periódico en el que yo colaboré. Sí, sí. Bueno, pues la primera rueda de prensa que yo cubrí en Sur fue un acto de la Asociación del Carnaval de Málaga, que era Rafael Acejo, entonces el presidente, y allí fui yo a cubrir esa información de carnaval. Carnavales? Yo lo justito, es decir, lo justo para no meter mucho la pata, ¿no? Eso. Pero Fría, que era el redactor jefe, pues mira, mañana te toca esto. Ah, vale, ¿dónde es? Pues mira, aquí está. Y allí fui yo a hacer la información, que la primera que escribí para Sur era una rueda de prensa anunciando los actos del carnaval de ese año. Claro. Pensaba yo que 55 minutos nos daban para mucho, pero es que atesoras tantos conocimientos y tantas experiencias que se pueden, digamos, sintetizar en algunos de los muchos reconocimientos, Ángel, que has tenido en la profesión, y que hoy, cuando vas a dejar el periodismo activo o profesional, por llamarlo, porque el periodismo no se va a dejar. No, hombre, no, nada más. Vamos a ver, yo sigo escribiendo, y sigo colaborando y sigo haciendo cosas, ¿no? Lo que haga falta, porque eso se lleva con el don que Dios te ha dado, ¿no? Pero en ese bagaje, en ese tránsito, Premio Andalucía de Periodismo, Premio de la Consejería de Salud por temas relacionados con trasplantes, si no me equivoco, trasplantes de órganos. Sí. También Premio del Colegio de Médicos a una trayectoria en el periodismo sanitario especializado, Premio de Consumo de la Unión de Consumidores Españoles de Andalucía, libros, que esto también tiene premio, El murciélago que viaja en tren, primer premio de novela corta, Villa de Brunete. ¿Qué se te perdió en Brunete? A mí nada, lo que pasa es que miré opciones de concursos literarios, tenía esta novelita escrita y digo, pues la voy a mandar. Digo, pues, si no gano, no pierdo nada, y si me llevo algo, pues estupendo. Y me tuve la suerte y gané el concurso, ¿no? Qué bueno. ¿Algo se queda en el tintero? Bueno, hemos hablado de lo divino y de lo humano. Una vida en 55 minutos no da tiempo. Tampoco creo que haya tampoco que abundar ya mucho más. Yo creo que la sustancia, la parte más importante, está contada, ¿no? Pero está tu sentimiento y tu nacimiento malagueño, Ángel. Porque doler es una categoría superior para un periodista, porque un periodista tiene que ser de carne y hueso. Y en ti se respira y se nota tu dolor por Málaga. Sí, hombre, el periodismo es una forma de, digamos que es la historia del día a día, es decir, el historiador después llega y analiza con sus conocimientos el pasado, ¿no? Pero el periodista es el cronista de lo que ocurre en ese día, ¿no? Es un poco el notario, como decía José María García, el notario de la actualidad, ¿no? Yo ahora estoy recientemente, ya te digo, hasta el mes pasado que me he prejubilado, ahora voy a seguir haciendo cosas relacionadas con el periodismo. Evidentemente Sur es mi casa y yo solamente puedo tener palabras de agradecimiento para los directores con los que yo he estado en Sur, José Antonio Frías, el primero Joaquín Marín, que fue el que me contrató, Joaquín Marín, José Antonio Frías, y ahora Manolo Castillo,
y bueno, y allí he dejado gran parte de mi vida, más de media vida allí, y el periodismo va a seguir presente en mi vida y espero que durante mucho tiempo, ¿no? Y además con el orgullo, y hay que decirlo a boca llena, de haber colaborado, haber aportado el trabajo, la profesionalidad, el amor y el dolor por Málaga a una ciudad que cuando se llegaba en los años 80 y 90 a la plantilla de un pequeño periódico, a la Málaga que hoy tenemos. Algo de bien habremos hecho. Hombre, muchas cosas. Además, la prensa es fundamental. La prensa ha cambiado, no da tiempo para entrar en eso, desde en el primer periódico en el que yo estuve, que escribía a máquina, todavía una máquina de estas Olivetti, que era al que le faltaban algunas veces una tecla y dabas con el dedo en el pincho para sacar la letra, a lo actual, las páginas web, internet, todo se ha evolucionado. Pero desde que empezó el primer, entre comillas, periodista con un papiro a contar lo que pasaba, hasta la revolución tecnológica más grande de esta inteligencia artificial que hay hoy en día, siempre va a hacer falta alguien que cuente los hechos y sobre todo alguien que los contraste, que los verifique y que le dé valor. O sea que el periodismo tiene mucho todavía por hacer, mucho por recorrer, y una sociedad libre necesita un periodismo libre. Claro, y máxime, cuando hoy se hace más periodismo desde los despachos que desde la calle, que desde el contacto humano. Se hace periodismo desde los despachos y también se hace periodismo desde las redes sociales, que no es periodismo. Esa ¿no? es otra. Porque cualquiera con un teléfono móvil se cree capacitado para hacer fotos, para hacer comentarios. Muchas veces son comentarios que son bulos, que son falsas noticias. Los grupos de WhatsApp, estos que yo he estado viviendo intensamente la pandemia del coronavirus, y he visto la cantidad de rumores que había, de falsedades, de falacias, de gente que decía una barbaridad. Y todo por no contrastar. Claro, y eso, ¿quién es el que le da valor a una noticia? El periodista profesional, Exacto. El que contrasta, el que no publica hasta que eso no está demostrado. Exacto. Porque si no, al final, lo que se produce es que no hay cosa peor para un periodista que dar una noticia falsa. O sea, que te pillen en un renuncio, porque todos nos equivocamos. De buena fe, claro, tú puedes, se equivoca todo el mundo. Tú puedes equivocarte, claro, y dar una cosa de forma incorrecta, porque la fuente que te le ha contado, pues bueno, pues te ha contado una cosa que no es verdad, tú te lo has creído de buena fe, pero una cosa es equivocarte y otra cosa es faltar a la verdad a sabiendas. Falsear la realidad para un periodista, digamos que eso es de tarjeta roja, ¿no? Totalmente. Ángel, me alegro mucho. Igualmente, de llegar Paco, a este punto de tu vida, compartiéndola, claro, hombre, disfrutándola y sobre todo por lo mucho que te queda claro, por aportar claro, a esta profesión sagrada y bendita como es el periodismo en una ciudad como Málaga. y tú que lo veas. Un abrazo.